Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana por darnos una vez más la enorme bendición de comenzar, Señor, este día en tu presencia. Gracias, Dios, porque podemos decir como el salmista, este es el día que hizo el Señor, por eso me gozaré y me alegraré en él. Muchas gracias, Dios del cielo, por las voces de todos aquellos que en esta mañana se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de comenzar este nuevo día de la mano de nuestro Creador. Meditar en su palabra, oír sus consejos, escuchar su dulce voz. Gracias, Dios del cielo, por este espacio, Señor, diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de tu presencia, que anhelan más y más de tu compañía, que anhelan más y más de tus bendiciones, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos muchas gracias, Dios del cielo, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 40, el Salmo en el Salmo 40, en esta mañana, nos dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi voz y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Dichosos los que ponen tu confianza en el Señor y no miran a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podré enumerarlos, porque tú eres todopoderoso, Señor, el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de misericordia. Señor, nosotros te alabamos en esta mañana y disponemos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de YouTube. Saludándolos desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams, a través de YouTube y de Facebook. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen pues las notificaciones de nuestras transmisiones, de nuestra programación. Bueno, en esta mañana les saludamos con mucho cariño a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Washington, D.C., Ecuador, Perú, también Pensilvania y bueno, todos los que por ahí nos mandan saluditos. Y también pues recordarles que pueden enviar sus peticiones de oración para nuestro tiempo de intercesión. Bueno, un poquito afectados por ya los cambios de temperatura aquí en los Estados Unidos. Ya estamos entrando prácticamente terminando el otoño, comenzando ya prácticamente el invierno. Así que, bueno, aquí estamos de todas maneras con mucho cariño para todos ustedes. En esta mañana
quiero compartir con ustedes un hermoso tema eh, que le hemos titulado El espíritu de adivinación. La palabra del Señor, en la palabra del Señor encontramos muchos aspectos que Dios nos aclara, que Dios nos prohíbe. Y que hemos entrado en un tiempo donde la gente, donde las personas de una manera muy sutil, digámoslo así, pueden dejarse engañar por el enemigo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a los ojos o al pensamiento de las personas son buenas, pero dice que hay cosas que al hombre le parecen caminos de bien, pero que a su final son caminos de muerte. ¿Sí? Hay cosas que el mundo ofrece, que en el mundo se practican, en el mundo se realizan, y los cristianos podemos caer en el error de caer en ese engaño en el cual cae la mayoría de la gente. Pero no podemos descuidarnos en ese aspecto porque la mayoría de la gente pues cae en ese tipo de errores por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en el mundo vemos que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, que hay tanta información, que hay tantos recursos para usted crecer en todos los aspectos de su vida. Pero así como abunda el conocimiento positivo, el conocimiento que edifica, también está en el aire el conocimiento de la maldad, el conocimiento de la perversión, el conocimiento de lo malo. Y hay un sentido, el hombre tiene cierta curiosidad por lo oculto. Y es allí donde el enemigo aprovecha esa oportunidad, porque él aprovecha todas las oportunidades y en esa curiosidad de las personas, pues pueden caer en el error y pueden caer en el engaño. Entonces hoy vamos a hablar del espíritu de adivinación. Hoy podemos ver ese espíritu manifestándose y moviéndose por todo lugar, por todo espacio, por todos los ámbitos. Porque de por sí las personas somos muy dadas a indagar o a tener esa curiosidad por lo oculto y queremos como saber el futuro, queremos como adelantarnos a las cosas y poder tener una visión más amplia, más profunda de las cosas. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana acerca pues de ese espíritu de adivinación. Y acompáñenme en esta mañana con su Biblia. Entonces vamos a hablar entonces de la adivinación. Es un medio alternativo que agrada a Dios porque la gente recurre a estos medios como medios alternativos. Y entonces ahí están las cartas, está el tarot, está la astrología, ¿cierto? No la astronomía, sino la astrología. Y muchas de estas prácticas que para Dios son abominables, y Él las censura y las condena. Y advierte a su pueblo de no caer en esas prácticas de adivinación. Encontramos que eh, los astros, el orden del sol, la luna, las estrellas y los planetas siempre ha impresionado a la humanidad. Ha habido cierta curiosidad y vemos que los antiguos, aún las civilizaciones, los indígenas, ellos siempre estaban buscando adorar el sol, la luna, el fuego. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios con la necesidad de adorar a Dios, porque Él nos hizo para alabanza y gloria de su santo nombre. Pero al perder de vista al verdadero Dios, al creador del universo, ¿sí? El hombre quiere llenar esa necesidad de adorar y por eso pues observa más allá, observa el sol, la luna, las estrellas y ahí comienza esa práctica, digámoslo así, de adorar, porque hay la necesidad de adorar. Hay la necesidad de orar. Si no conocemos a Dios,
pues vamos a adorar otra cosa, vamos a adorar personas, vamos a adorar ídolos, vamos a adorar actividades, vamos a adorar tantas cosas en el mundo que vemos que eso no ha cambiado, esa necesidad sigue latente en la vida de las personas. Entonces la gente siempre se ha impresionado, la humanidad siempre se ha impresionado. Recordemos que Ur de los Caldeos en Mesopotamia, donde el Señor llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, era una tierra completamente llena de estas creencias, de idolatría, de astrología, de todas estas prácticas que ellos tenían, ¿cierto? Y de ahí sale Abraham, de ahí llamado Dios, llama a Dios a Abraham. Por eso le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque en ese lugar Abraham, pues, ¿qué hacía? Pues lo que aprendió, lo que heredó de sus padres, lo que hacían sus antepasados. Y esa era la práctica constante de Abraham. Por eso Dios tiene que sacarlo de ese entorno de idolatría para poder cumplir, digámoslo así, y poder usarlo como un instrumento para bendecir a la humanidad. Entonces, encontramos ahí que en esa región de Mesopotamia se han descubierto elementos, catálogos de los astros que se remontan a más de 1800 años antes de Cristo. Y hay documentación, hay evidencias de esas prácticas. La pregunta, ¿desea Dios que nosotros consultemos a los astros, consultemos todo este tipo de serie de cosas que todavía la gente recurre a eso? Y vemos que se está llegando la fecha, digamos, la época de final de año, y es cuando más la gente quiere realmente como prepararse supuestamente para recibir un nuevo año, y es donde la gente quiere solucionar su vida y su futuro y su suerte ayudándose con estas ayudaditas, con estas ayuditas, dice la gente. Pero la pregunta es, ¿desea Dios que nosotros consultemos estas cosas? Que consultemos los astros, que consultemos a los muertos, que consultemos a espíritus del más allá. ¿Será eso lo que Dios quiere? Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14, verso 9. Y Él nos advierte de una manera muy clara. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y comienza a enumerar una serie de prácticas de ellos. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Allí vemos una serie de prácticas paganas, costumbres, dice pagana. Y por eso dice el Señor, no aprendas cuando entres en la tierra, en el lugar de la bendición que Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí? Y allí vemos que todas estas cosas las practicaban ellos. Y resulta de que el pueblo de Dios llegó a ese lugar, a esos lugares, a conquistar esos lugares, y muchas veces se dejaron tentar, se dejaron seducir, se dejaron contaminar con este tipo de prácticas. Y Dios les está haciendo una advertencia. Cuando entren en esos lugares, en esas ciudades, cuando vayan a esos países, no aprendan a hacer como ellos hacen. Hay un dicho, una frase, que parece que hubiera mucha sabiduría en esa frase, que dice que a la tierra que fueres, ¿sí? Haz lo que vieres. ¿Sí? Eso es algo que parece muy práctico, pero que en el fondo encierra un peligro inmenso. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Sí? Al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces no podemos caer en ese error grave en el cual cayó el pueblo de Israel y por lo cual vino el juicio de Dios sobre sus vidas. Entonces dice
¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Entonces, el Señor les está dando la explicación, mire, porque ellos hacen estas cosas, yo los estoy echando de delante de ustedes. Los estoy expulsando de esta tierra, porque está contaminada, porque ellos han contaminado la tierra con sus prácticas abominables. Y entonces el Señor les dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Mire lo que dice aquí al final la palabra. Mas a ti no te ha permitido Jehová, no te ha permitido Jehová tu Dios estas cosas. No te las ha permitido. Entonces, es muy claro que el Señor nos habla que en su palabra. Porque desafortunadamente mucha gente sigue cayendo, la necesidad, la curiosidad, ¿sí? La falta de conocimiento de Dios. Entonces, hay prácticas que son abominables ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué es adivinación? Del hebreo kesen, ¿sí? Que es previsión. En Ezequiel capítulo 21, verso 21 y 22 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado y, ¿qué más dice en el verso 22? La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas y para levantar vallados y edificar torres de sitio. Entonces aquí vemos que el rey de Babilonia usaba estas prácticas, ¿sí? Tenía estos recursos de adivinación. ¿Y qué estaba adivinando? ¿Qué estaba buscando él? ¿Cierto? Tomar una decisión porque estaba en una encrucijada. Y a veces la vida nos pone en una encrucijada. Nos pone en una encrucijada que no sabemos qué camino tomar, ¿sí? ¿Qué camino agarrar? Y entonces dice que él estaba en esa encrucijada. Dice al principio de dos caminos. Dios ha puesto delante de nosotros dos caminos. Él dice, yo he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y Él nos aconseja, escoge pues el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este rey estaba en una encrucijada. Dice, al principio de dos caminos para usar de adivinación. ¿Y qué hizo? Sacudió las saetas. ¿Sí? Es decir, era una práctica de las saetas son como flechas. Dice sacudir las flechas. Consultó a sus ídolos. ¿Sí? Muchos ídolos quizá tenía. Miró el hígado. Mire, miró el hígado. Era una práctica. Yo no sé cómo mirarían el hígado. El hígado de algún animal sería. Como hoy en día vemos prácticas como la gente que mira el chocolate, que mira el sol, que mira, bueno, los caracoles, como hacen en la cultura cubana, ¿cierto? Las prácticas de ocultismo, de adivinación y muchas prácticas. Entonces ellos aquí tenían la costumbre de mirar el hígado. Dice, la adivinación señaló a su mano derecha. Es decir, según lo que ellos vieron allí, esta entidad, este espíritu de adivinación les mostró que fueran a mano derecha hacia donde estaba Jerusalén. ¿Para qué? Para dar orden de qué? De ataque. Él estaba simplemente consultando, voy a la derecha o a la izquierda. Y ese espíritu, esa guía lo llevó a atacar a Jerusalén. Bueno, ahí se mencionan varias prácticas. El agorero.
habla del agorero, el agüero, del griego natasha, que indica observar los tiempos, encantador, hechicero. El observador de los tiempos determinaba los días propicios y no propicios, y nada debía hacerse antes de consultar a los dioses. ¿Sí? Y en la Biblia hay ejemplos de eso. Es decir, hay gente que no se mueve si no consulta a sus espíritus, que no, si no consulta a sus santos. ¿Qué son los santos? Son simplemente ídolos, ídolos que la gente se ha levantado. Porque Dios ha hablado muy claro y habla muy claro en su palabra sobre estas costumbres. Entonces dice en Esther capítulo 3, verso 7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada es suerte, echada suerte. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ahí está, pues, que ellos tenían la práctica de como prepararse para cada año, y en cada año, según para cada mes y para cada día, tenían la costumbre de echar suertes. ¿Sí? Dice que echaron ¿sí? Es echar suertes. No sé de qué manera lo harían, como lo pueden echar en este tiempo con los dados, con las cartas, con el tarot, ¿cierto? Que son prácticas que la gente tiene en este tiempo. Entonces vemos allí los agüeros, y hay gente que a final de año recurre a muchos agüeros, por ejemplo, el salir con la maleta a darle una vuelta a la casa, a la manzana, porque el anhelo y el deseo es que el año siguiente van a viajar mucho, ¿sí? Y otras prácticas, como el comerse las 12 uvas a las 12 de la noche, las señoras ponerse su ropa interior amarilla. Bueno, infinidad de cosas que la gente cae en esa situación. Pero ya sabemos que la palabra del Señor nos advierte sobre estas cosas que no son del agrado de Dios. Luego habla de otra práctica, la hechicería. Dice que el hechicero del hebreo Kasab es una práctica de las artes mágicas. ¿Sí? En Éxodo capítulo 8, verso 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, esto nos hace referencia a cuando el Señor envió a Moisés a Faraón para dar la orden, para decirle que dejara ir a su pueblo, para que dejara salir a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, hacia el desierto para que le adorara. Y vemos que Moisés hizo varias señales con su vara, porque Dios le dijo. Hizo varias señales, pero ¿qué pasó? Que los brujos, que los adivinos, que los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Ellos hicieron lo mismo. Entonces, pero llegó el momento dado donde la intensidad de las plagas se fue aumentando, de las señales se fue aumentando, que aún los mismos hechiceros reconocieron el poder de Dios a través de la vida de Moisés. Entonces dice allí que entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Sí? Esto es de Dios, esto no lo podemos imitar nosotros. Y ellos reconocieron que Moisés estaba, ¿cierto?, respaldado por Dios. Y por eso dicen, dedo de Dios este, pero Faraón que dice que había endurecido tanto su corazón que no los escuchó, no los oyó. Por la dureza de corazón, la gente no le cree a Dios. Prefiere creerle a la adivinación, prefiere creerle a los brujos, prefiere creerle a todo este tipo de prácticas, ¿sí? Que creerle a Dios, que creerle a la Biblia, que creer en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 21, en el verso 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios,
ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Sí? Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y vemos que a pesar de los juicios de Dios, a pesar de que el juicio de Dios cae sobre todo este tipo de situaciones, la gente persiste en ellos. La gente continúa aferrándose a esas costumbres. Entonces dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Hay gente que sabe que esto no es de Dios, que esto lo condena a Dios, pero sin embargo persiste en hacer estas cosas, en caer estas prácticas, ¿sí? Y lo más tremendo, que la gente consulta estas cosas, porque les queda más fácil creerle al brujo que creerle a Dios, que creer en estas prácticas que creerle a la palabra de Dios en la Biblia. En el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 15, dice, mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estos que estarán fuera, es decir, no entrarán en el reino de los cielos. Están destinados a una condenación. Hay una advertencia, pero sin embargo, con todo y advertencia, con todo y lo que eso implica, el diablo, el enemigo, ha puesto una venda, ha endurecido de tal manera el corazón para que la gente siga incurriendo en estas prácticas, como pasó con Faraón, que ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el enemigo? Endureció su corazón para que no escuchara la voz de sus consejeros. ¿Sí? Luego nos habla del encantador, ¿sí? Ni encantador, del hebreo kabar. Esta palabra se asocia con otro término, lashach, que significa hablar de una manera suave, delicada, gentil. Si usted ve en los medios de comunicación, en la televisión, hay espacios, ¿sí? Hay espacios y son espacios de muy buena sintonía, donde la gente puede, en buenos horarios, entonces que todo eso cuesta, ¿sí? Depende del espacio que usted adquiera para publicar algún programa o un producto, son más costosos. Y es decir, es tremendo ver anuncios y ver programas enteros de este tipo de personajes, ¿sí? Hablando de una manera muy sutil, de una manera muy encantadora, muy suave, ¿cierto? Ve todas estas cosas. Tiene ese atributo, digámoslo así, de encantar con sus palabras, con sus dichos, con sus maneras, ¿sí? En Levítico capítulo 19 nos dice la palabra, Señor, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí está la firma de Dios. Esto es como un decreto, como una ordenanza que Dios está dando a su pueblo. Dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, este tipo de personas, si los vemos en la televisión, muy bien presentados, y hay de todo tipo, hay varones, hay hombres, hay mujeres, muy bien vestidas, muy bien ataviadas, muy bien habladas, se expresan muy bien, con mucha delicadeza, con mucho amor, ¿cierto? Y la gente muy fácilmente puede caer en este encanto, ¿sí? Porque se trata de eso. Recordemos que el diablo se viste como ángel de luz, ¿sí? Él no te va a salir con cachos y cola y con un tridente para pincharte y chuzarte, no. Él se presenta como ángel de luz, ¿sí? Eh,
había un hombre que murió hace ya unos años ya en Puerto Rico. Hizo muy famoso, el famoso Walter Mercado. ¿Sí? Y era un hombre, o yo no sé si era hombre o mujer, pero, digamos por su apariencia, por su vestimenta, pero su nombre era Walter. Y este hombre tenía millón de seguidores en el mundo, ¿sí? Ese es un ejemplo de una persona, de un encantador, ¿sí? Con su manera de hablar, con su manera de expresar, dice que es gente que usa palabras muy, muy delicadas, significa hablar de una manera suave y gentil, ¿sí? Entonces, ahí está pues las características del encantador. Y bueno, hablemos un poco del adivino. El adivino del hebreo op, ¿sí? Dice una botella de cuero. Esta definición implica que las personas aludidas estaban hechizadas con un espíritu de adivinación, como la que narra la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 19. Dice allí que vamos a buscar este texto de Hebreos, Hebreos capítulo, perdón, no es Hebreos, capítulo 16 del libro de Hechos. Eh, Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 16, capítulo 16. eh, Dice aquí la palabra del Señor, verso 10. Aconteció un día que yendo a la oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Era pitonisa. Por su capacidad de adivinación hacía ganar mucho dinero a sus amos. La muchacha, siguiéndonos a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. Hizo esto durante muchos días hasta que Pablo ya no aguantó más. Ya Pablo, harto, se enfrentó con el Espíritu y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento y los amos de la muchacha, viendo que la fuente de su ganancia se esfumaba, echaron mano a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades y dijeron al presentarlos a los magistrados. Estos hombres, siendo judíos, andan alborotando a nuestra ciudad y enseñando costumbres que, como romanos que somos, no podemos aceptar ni practicar. Y la multitud se amotinó contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotándolos con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Bueno, eso pasó, le pasó a Pablo, a Silas y a los discípulos del Señor. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y producía pues grandes ganancias a sus amos, porque cada consulta la cobraban y la muchacha tenía ese espíritu. Entonces, cualquier parecido con la realidad lo vemos hoy en día. Hay anuncios en la televisión, anuncios en la radio, muchas veces en las intercesiones, intercesiones en las salidas de los freeway, ¿cierto? Encuentra unos carteles allí en la grama, ¿sí? El tarot, la adivinación, los amarres, le traigo su ser querido que se le fue, todo ese tipo de ofrecimientos. Y la gente muchas veces en su necesidad, en su desesperación, puede caer en esas prácticas, puede caer en esa consulta, ¿sí? Pero ya sabemos, ¿cierto? Que por la ignorancia mucha gente cae en estas cosas, ¿sí? Entonces ahí está pues, la cuestión de la práctica de la adivinación. El mago del hebreo Gideoni es un sabio
Y antiguamente así se le conocía a estas personas. En Isaías capítulo 8, verso 19, dice, se les menciona como personas que susurran hablando, que susurran al oído, ¿sí? Hay congregaciones, ¿sí? En estos tiempos hay congregaciones donde se practica mucho, digamos, la profecía, ¿sí? Donde la persona llega y se le acerca una persona quizá de equipo, de servidor de esa iglesia, de esa congregación, a susurrarle el oído a las personas. A eso le llaman profecía, ¿sí? A eso se le llama profecía. Pero sabemos que detrás de todo eso no hay sino una práctica de adivinación, espíritus de adivinación, ¿sí? Entonces, en Hechos capítulo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hay un antídoto contra todo este tipo de prácticas, contra todo este tipo de costumbres, y es la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra del Señor. Pero, ¿qué pasa? Que para la gente es más práctico, más fácil creer en estas cosas, ¿sí? Comprar, porque hay gente que compra este tipo de literatura y de materiales y videos y recursos para estas cosas que la misma palabra del Señor, que la misma Biblia, ¿sí? Entonces dice que fruto de que los discípulos, ¿cierto? Predicaban la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, y la gente era redarguida, la gente era confrontada con su maldad y con su pecado, y la gente se arrepentía. Y hubo un arrepentimiento, se derramó un temor de Dios entre la gente, que aún los brujos, aún la gente que practicaba todas estas cosas, comenzaron a despojarse de todos esos materiales, ¿sí? Y dice que muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué hicieron? Trajeron los libros y los quemaron. Mire, un consejo de gratis. Cuando Dios lo redarguya, cuando Dios le haga caer en cuenta de una práctica pecaminosa, de algo que usted posee, de algo que usted tiene, que no es del agrado de Dios, hombre, no se lo regale a otra persona. No le transfiera ese mal. No le transfiera esa maldición a otra persona. Así eso le haya costado a usted mucho dinero. Usted tiene que destruirlo, como hicieron aquí los magos, como hicieron los brujos. Dice que trajeron libros y los quemaron delante de todos. Porque la maldad hay que acabarla, hay que consumirla, hay que destruirla por completo. Porque es abominación, porque dárselo a otra persona es transferirle el problema a otra persona. Entonces dice que ellos quemaron todo eso y dice que el precio de todo eso era de 50,000 piezas de plata. ¿Sí? Y hay gente que invierte no, gasta su dinero, malgasta su dinero en estas cosas. ¿Cuánto consulta, cuánto cobra la consulta de un brujo de esto, de un psíquico, de un adivino, de un encantador de estos? ¿Cuánto cuesta la consulta con una persona de estas, mentalistas? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta a la gente pagar, cierto? Para traer maldición a su vida. Pero ¿cuánto le cuesta a la gente honrar a Dios, reconocer a Dios, honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas? ¿Cuánto le cuesta a la gente creerle a Dios? Y es más fácil creerle al brujo, creerle al hechicero, creerle al adivino, creer en el tarot que creer en la Biblia, ¿sí? Creer en la santería que creer en el Dios vivo.
creer en Jesucristo. Entonces, dice que estos, ¿cierto?, fueron redarguidos de tal manera por la predicación de la palabra del Señor. Y entonces eso le produjo en ellos arrepentimiento. Dice que así crecía y prevalecía la poderosamente la palabra del Señor. Es la enseñanza de la palabra de Dios la que nos libera. Es la poderosa palabra de Dios que como espada de dos filos penetra lo profundo, discierne las intenciones del corazón y derriba todo argumento, derriba toda artimaña, ¿sí?, todo engaño del enemigo, toda práctica antigua, oculta, que se haya transmitido de generación a generación, porque esto se transmite de generación a generación. Entonces, se tiene que levantar a alguien entre esas generaciones, tiene que levantar a alguien que preste oído a lo que Dios dice y tome la decisión de cortar con esa herencia de maldición que se va transfiriendo, ¿sí?, con el tiempo. Entonces se tiene que levantar alguien que se pare en la brecha y tome decisión y tome acción como lo hicieron estos, ¿sí?, que aún renunciaron a sus creencias, sino que se despojaron de todo lo que eso implicaba, los que los contaminaban, y quemaron completamente toda esa inmundicia. Y dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios crecía, 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 ¿sí? Entonces, eh, estamos o acabamos de pasar los días donde es muy común en muchos lugares, en muchos países, consultar a los muertos. Y se celebra el Día de los Muertos, ¿sí?, nuestros hermanos mexicanos, y en muchos pueblos de Centroamérica también. Aquí en Estados Unidos, porque hay mucho mexicano, mucha influencia, mucho eh, inmigrante mexicano, y acá pues también se practican esas cosas en estos tiempos, en el mes de noviembre. El mes de noviembre, 31 de diciembre, el día de los brujos, el primero de enero, de noviembre, el día de los santos, y el del otro día de los muertos. Pero, entonces dice, Señor, consultar a los muertos, del hebreo drashá, meriat, que significa, deberían que los vivos consultar a los muertos, la pregunta, consultar a los muertos, los vivos consultar a los muertos. Una persona muerta ya no tiene absolutamente nada que hacer, ya está desconectada de este mundo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted se fue de este mundo, usted va a estar ya desconectado, usted no tiene nada que hacer aquí. Pero hay algo muy importante, recordemos que Satanás se viste como ángel de luz. Y Satanás es el engañador, el mentiroso, el usurpador por excelencia. Entonces ese cuento de que te habló tu abuelita, que se te apareció tu papito, que se te apareció tu tatarabuelo y que te habló, entonces mucha gente cae en ese error, ¿sí? Y eso nos lleva a consultar a los muertos. Y es una práctica abominable ante los ojos de Dios, ¿sí? El consultar a los muertos es fuertemente criticado, ¿no?, castigado por Dios, disciplinado por Dios. Recordemos el caso del rey Saúl, ¿sí? En su desesperación, el rey Saúl fue a consultar, ¿sí?, a los muertos. Miremos en Hechos, perdón, Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, verso 6, versículo 6, dice, así murieron Saúl
y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él. ¿Sí? Entonces, resulta de que el mismo rey Saúl fue a consultar una hechicera, ¿sí? Ya de que el profeta Samuel, ¿cierto? Ya, ya Dios lo había desechado. Y este hombre cayó en esa tentación de ¿qué? De ir a consultar brujos, de ir a consultar una hechicera. Y dice allí en el verso 6, así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él, al ver todos los israelitas que habitaban en el valle, que habían huido las tropas, y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades, huyeron y vinieron. Y entonces los fariseos y habitaban en ellos. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos despojaron a los muertos y hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que los despojaron, tomaron sus cabezas y armas y enviaron a sus mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar buenas noticias a sus ídolos y a sus pueblos, sus ídolos a sus pueblos. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses, colgaron sus cabezas en el templo de Dagón. Y cuando oyeron esto en Jabes, los que habían hecho a los filisteos con Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de la encina de Jabes y ayunaron 7 días. Bueno, entonces encontramos que este fue el final. Este fue el final, la triste final de Saúl. ¿Por qué? Por fallarle a Dios, por no obedecer a Dios y por llegar a qué? A consultar muertos, a consultar adivinos, a consultar brujos. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso fue lo que hizo Saúl. Entonces, consultar a los muertos no es del agrado del Señor. Vuelvo y repito, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego ¿qué? El juicio. Bueno, familia, en la tarde, 6 de la tarde, les espero para que continuemos hablando, continuemos meditando en esto que verdaderamente es muy importante que el pueblo de Dios conozca, que el pueblo de Dios se dé por enterado de que estas prácticas no son del agrado de Dios y que no podemos dejarnos engañar ni seducir por el enemigo, ¿sí? Entonces, la tarde continuaremos con esta parte tan importante de estas prácticas paganas que a Dios no le agradan. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos abras el entendimiento, que nos permitas comprender, Señor, oh Dios del cielo, que qué es de tu agrado y qué no es de tu agrado, Señor. Y que nos abra, Señor, el entendimiento, que nos redarguya, Señor, como hiciste con aquellos brujos, como aquellas personas ahí en el libro de los Hechos, que fueron confrontados de tal manera que se dieron cuenta, Señor, porque sus ojos espirituales fueron abiertos. Porque la verdad, Señor, caló tanto en sus corazones que hubo arrepentimiento y tomaron la decisión de renunciar por completo a todas estas prácticas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Señor, por sacarnos de la oscuridad, por sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es verdad que nos libera del error, del engaño, de la mentira, de la seducción del enemigo, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos y queremos vivir, Señor, para tu gloria, vivir honrándote, vivir agradándote, Señor, en todos nuestros caminos.
Bendice el resto de este día, Señor. Bendice a tu pueblo y permítenos a las 6 de la tarde estar de nuevo, Señor, en nuestro tiempo de iglesia en casa, como todos los sábados, Señor, profundizando más, bendito Señor, acerca de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Familia, muy buenas tardes, buenos días. Nos vemos en la tarde. Dios les bendiga rica y abundantemente.